todos y bienvenidos a este segundo episodio de Fridays for Fun. Antes de nada, queremos deciros que muchas gracias por el apoyo que nos habéis dado en el vídeo anterior. De verdad, os lo agradecemos mucho porque este es un proyecto que estamos haciendo y nos lo estamos pasando muy bien y también nos gusta ver que a vosotros también os gusta. Y hablando del vídeo anterior, la persona que adivinó el tema del vídeo antes que ninguno fue Víctor. Así que enhorabuena, Víctor, eres el ganador de la semana pasada. Y esta semana haremos lo mismo, no os diremos el tema del vídeo hasta entrado el vídeo. Así que, sin nada más que añadir, ¡comenzamos! El material empleado consiste en el siguiente: tablas de madera, tornillos, cable de cobre, pastor eléctrico, Unos materiales más frágiles son una pequeña luz fluorescente y unos altavoces con un amplificador incorporado. Procederemos a construir el aparato A y el aparato B, representados esquemáticamente en esta figura, donde el azul es el cobre y el blanco la madera. Pues pongámonos a cortar madera. Después de tener la madera cortada, procedemos a montar los aparatos A y B. Aquí tenemos ya montado el aparato A. Y aquí tenemos montado el aparato B. Ahora solo nos quedaría enchufar el pastor eléctrico al aparato A. Y ahora va a venir el tío Hilario de Iván a explicaros cómo funciona un pastor eléctrico. O sea, veo que quería aprender a pastorear, ¿no? Bien, pues yo os enseño. Esto que tenemos aquí es un diagrama de un pastor eléctrico. El pastor eléctrico lo usamos aquí para que el venado no se escape de la cerca que le hemos hecho. Esta es la cerca y este es el venado. ¿Cómo funciona? Pues enchufo el pastor eléctrico a la corriente alterna de toda la vida, la del enchufe. ¿Y qué hace? Eso coge un transformador y lo sube de voltaje. ¿Qué hacemos con este voltaje? Pues este voltaje sale uno a masa, que es el neutro, y el otro va a esta zona que es un condensador. Aparte de un condensador también hay un Spark, que lo llaman los ingleses. Entonces, este condensador se va llenando de carga. Y aquí no pasa nada porque es aire. Entonces no salta todavía. Ah, importante también. Aquí tiene que haber un diodo. ¿Para qué? Porque si esto está alternando, esto se descarga y se carga y no va a acabar cargándose. ¿Qué queremos? Que se llene de carga. Entonces con un diodo rectificas media onda y todo el rato se va a fluir en la misma dirección. Entonces, cuando el condensador esto se carga y no hay ningún venado que haya tocado la cerca, salta por aquí. ¿Para qué? Para que no se cargue el condensador y se joda. Entonces, por aquí salta una chispa para descargarse el condensador y que se vaya toda la corriente. Ahora, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a desconectarlo de la cerca y poner nosotros aquí otro esparga, pero más cerca. ¿Por qué más cerca?
Porque así no salta por aquí, sino por aquí. Y ya está. A ver, hijo, ¿cómo se apaga esto? Bien, ahora usamos las pinzas de cocodrilo para enchufarlo en el aparato A. Esto es lo que vemos. Desde más cerca podemos observar el arco que hace la diferencia de voltaje. Si medimos la distancia entre las dos puntas de los tornillos, conseguimos una distancia de unos 8 milímetros, lo que significa que el arco tiene que ser de unos 24.000 voltios. Bien, espero que ya hayáis adivinado cuál es el tema del vídeo, porque ahora vienen Pedro, María y Darío a deciros cuál es. Así que ahora es vuestro último momento para escribirlo. Para entender la historia del electromagnetismo, debemos remontarnos a la Grecia clásica. Tales de Mileto observaría fenómenos electrostáticos como que un trozo de ámbar previamente frotado era capaz de atraer objetos ligeros como trozos de paja y plumas. En la región de Magnesia, también en Grecia, se descubrirían fenómenos magnéticos como que pedazos de una roca de la zona, la magnetita, eran capaces de atraer partículas de hierro. La electricidad y el magnetismo se desarrollarían como disciplinas independientes hasta bien entrado el siglo XIX. Destacamos avances en el ámbito eléctrico por parte de William Gilbert, que acuñó por primera vez el término fuerza eléctrica y lo asoció con la atracción que se producía al frotar ciertos objetos. Además, clasificó los materiales en conductores y aislantes, e ideó el primer electroscopio. Sin embargo, no sería hasta 1785 cuando Charles Coulomb describiría de manera clara y concisa este fenómeno, con su bien conocida ley de Coulomb. A partir de 1820 se dejarían de concebir la electricidad y el magnetismo como fenómenos independientes, con el famoso experimento realizado por Hans Christian Ørsted. Por pura casualidad descubrió que la corriente que circula por un hilo conductor podía hacer que se moviera la aguja imantada de una brújula. Ørsted no fue capaz de dar una explicación ni física ni matemática a su descubrimiento, pero este avance causó un gran revuelo en la comunidad científica de la época. Excuse me, what? Ese mismo año, el experimento de Ørsted sirvió de trampolín para que André-Marie Ampère comenzara a desarrollar su teoría, dando así el pistoletazo de salida al desarrollo del electromagnetismo. ¿Preparados, listos ya? En 1831, tanto Michael Faraday como Joseph Here descubrirían que, al mover un imán cerca de un conductor, se observa una corriente en este. Este fenómeno es el que hoy en día conocemos como inducción magnética, y en la época dejaría sentadas las bases para que Maxwell realizara la unificación definitiva de la electricidad y el magnetismo. En efecto, hablar de electromagnetismo es hablar de James Clerk Maxwell, el físico y matemático escocés que unificó la electricidad, el magnetismo y la luz como distintas manifestaciones de un mismo fenómeno con su formulación de la teoría clásica de la radiación electromagnética. Esta formulación vino dada por las siguientes ecuaciones.
Las famosas ecuaciones de Maxwell son consideradas la segunda gran unificación de la física detrás de la realizada por Newton. El físico alemán Heinrich Hertz fue el primero que en 1888 demostró conclusivamente la existencia de las ondas electromagnéticas predichas por Maxwell. También descubrió, en 1887, el efecto fotoeléctrico, cuya explicación teórica fue dada por Einstein en 1905. La unidad de frecuencia del sistema internacional, los hercios, llevan su nombre. Como hemos mencionado con anterioridad, Maxwell propuso en 1864 una muy importante teoría electromagnética, resumida de forma clara en las bien conocidas ecuaciones de Maxwell. Los términos a la derecha de estas ecuaciones son las fuentes de los campos eléctrico y magnético. Estas dos ecuaciones hacen referencia a las fuentes escalares, en el caso del campo eléctrico, las cargas eléctricas. En el caso del campo magnético, no hay. Por otro lado, estas hacen referencia a las fuentes vectoriales. En el caso del campo eléctrico, un campo magnético variante, y en el caso del campo magnético, tanto una corriente eléctrica como un campo eléctrico variante. Las ecuaciones de Maxwell, junto con la ley de fuerza de Lorentz, son la fundamentación de la electrodinámica clásica. Manipulando las ecuaciones de Maxwell, obtenemos las siguientes expresiones. Esto que vemos aquí no es más que la ecuación de onda para el campo eléctrico y magnético, respectivamente, donde la velocidad viene dada en ambos casos por la siguiente expresión. Al realizar la operación, Maxwell obtuvo un valor muy cercano al que por entonces se atribuía la velocidad de la luz, comentando de esta forma que difícilmente podemos evitar la conclusión de que la luz consiste en ondulaciones transversales del mismo medio que es causa de los fenómenos eléctricos y magnéticos. Así, Maxwell dedujo de forma teórica que los campos eléctrico y magnético se propagaban en el espacio en forma de onda electromagnética, e incluso postuló que la luz era, en sí misma, una onda electromagnética. Heinrich Hertz descubrió en 1878 las ondas de radio mediante una serie de experimentos, confirmando así la teoría de Maxwell de la radiación electromagnética. Hertz empleó el siguiente aparato para la producción de las supuestas ondas electromagnéticas. A este dispositivo conectó una bobina de inducción, un transformador eléctrico que permite generar pulsos de alta tensión. Cada una de las esferas capacitativas actuaba como un condensador para almacenar la carga eléctrica. Una vez hecha la conexión, estas esferas adquirían un potencial eléctrico distinto, de forma que, al alcanzar un máximo, se producía una descarga eléctrica entre los electrodos, o en otras palabras, una chispa. Esta chispa, razonó Hertz, producía un campo eléctrico variable en la región vecina a las pequeñas esferas, y, de acuerdo con Maxwell, este campo eléctrico variante induciría un campo magnético también variante. Estos campos variantes serían perturbaciones que, según la teoría de Maxwell, se propagarían en forma de onda electromagnética. El siguiente paso para Hertz fue construir un detector para las ondas electromagnéticas que, suponía, eran emitidas por su dispositivo. Para ello, empleó una espira de cable conductor que tenía en sus extremos dos pequeñas esferas. El argumento de Hertz era el siguiente: las supuestas ondas electromagnéticas que se originaban en el circuito principal se propagaban por todo el espacio. Al alcanzar el detector, las ondas inducirían en este circuito secundario tanto un campo magnético como un campo eléctrico, resultando en una corriente en la espira. Si el voltaje resultante entre las pequeñas esferas fuera lo suficientemente grande, saltaría una chispa. En efecto, esto fue lo que encontró Hertz, probando así la existencia de las, hasta entonces teóricas, ondas electromagnéticas. Por cierto, Hertz no fue consciente de la increíble importancia práctica de sus experimentos, sino que pensó que únicamente servían para demostrar la validez de la teoría de Maxwell. Cuando se le preguntó por posibles aplicaciones de su descubrimiento, respondió: ninguna, supongo. Para demostrar que esto funciona, conectamos la lámpara fluorescente a la antena del receptor. Como vemos, podemos observar pequeños flashes de luz
provenientes de la bombilla. Si enchufamos unos altavoces con amplificador a la antena, podemos escuchar el movimiento de cargas. Este último fragmento se corresponde con un descubrimiento accidental en el que, cuando saltaba la chispa, a veces la pantalla del ordenador se ponía en negro. Bueno, y con esto acabamos el capítulo de hoy. Esperamos que os haya gustado y sin nada más que añadir, ¡adiós!